Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana, de día martes 27 de junio del año 2017. Más adelante durante el programa conversaremos con el economista Néstor Avendaño, presidente de la Consultora para el Desarrollo Económico y Social COPADES, para que nos comente, nos dé su análisis sobre la evaluación que hizo el directorio del Fondo Monetario Internacional de la economía de Nicaragua, cómo vio que cerró Nicaragua el año 2016 y cuáles son las recomendaciones que está haciendo el Fondo Monetario a Nicaragua. Más adelante hablaremos con Néstor Avendaño de estos aspectos. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El Fondo Monetario, decíamos, ha avalado la economía de Nicaragua. El directorio del fondo concluyó la consulta del artículo 4 y consideró y aprobó la evaluación del personal técnico conforme al procedimiento de aprobación tácita por vencimiento, es decir, reconoce que Nicaragua creció 4.7% en términos reales el año pasado y que puede crecer 4.5% este año. Traemos las declaraciones de Mark Child, el CEO de Condor Gold, entrevistas que transmitimos el día de ayer. Se celebró el Congreso Sandinista ayer, que le dio aprobación plena al presidente de la República, Daniel Ortega, en su calidad de secretario general del Frente Sandinista, para las políticas de alianzas electorales de cara a las elecciones municipales, y el Banco Mundial va a facilitar fondos para la titulación de tierras en Nicaragua. Además, el Banco Central anunció que al mes de mayo las remesas han aumentado 121.2 millones de dólares, las remesas que vienen desde el exterior. En las noticias internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos activó partes del veto migratorio del presidente Donald Trump, va a estudiar su legalidad. La máxima autoridad judicial permite que el gobierno pueda negar la entrada de individuos que no tengan familiares en Estados Unidos. También se verán afectadas las personas que no hayan tramitado aún su ingreso para asumir un puesto de trabajo. Esto lo va a revisar la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya ha sido interpretada esto como una victoria del presidente Trump. En Brasil se acusó de corrupción al presidente Michel Temer. La situación está color de hormiga en Brasil, en donde el presidente de ese país es visto durante una ceremonia en el Palacio Presidencial, se reunió con sus seguidores más cercanos, con sus colaboradores. El fiscal general de Brasil acusó al presidente Michel Temer de aceptar soborno, el primero de los que podrían ser varios cargos de corrupción. Rodrigo Janiot acusó formalmente por la tarde de ayer a Temer de aceptar al menos $150.000 del jefe de una compañía de empaque de carne anteriormente este año. Y se va a pedir que la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso, abra un impeachment, es decir, un proceso jurídico político en contra del presidente interino brasileño. En México hay conmoción porque fue encontrado calcinado el cuerpo de un periodista en Michoacán. La Fiscalía dice que fue ejecución por un problema personal, pero las asociaciones de periodistas en México están exigiendo mayor investigación. Ya casi un centenar de periodistas asesinados en México, producto de la violencia, la criminalidad y el narcotráfico. Mientras que el huracán Dora avanza paralelo a las costas de México, el huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson ha cobrado fuerza y actualmente se localiza frente a los estados de Colima y Jalisco y continúa desplazándose paralelo a las costas mexicanas, ha informado el Servicio Meteorológico Mexicano, también el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Y finalmente, el Papa Francisco quiere alcanzar una solución a la crisis en Venezuela.
El nuncio en Venezuela, Monseñor Aldo Giordani, señaló que el Papa Francisco lo alentó a hallar caminos de solidaridad, el camino de donar esperanza a las personas y mantener la fe para alcanzar una solución a la crisis venezolana, que si eso implica propiciar un diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela, debe de hacerse, está exhortando el Papa a los obispos venezolanos. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro ha ratificado que tiene conversaciones secretas con un grupo de la oposición que aparentemente está ya dividida otra vez en dos bandos. Y también se ha confirmado que el gobierno de los Estados Unidos le pidió reuniones privadas al presidente de Venezuela para conversar sobre buscar una salida a esta situación después del fracaso en la OEA la semana pasada, que no pudo emitir una resolución sobre Venezuela. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el economista Néstor Avendaño sobre la evaluación del Fondo Monetario Internacional y sus recomendaciones a Nicaragua. Ya regresamos, no se vaya. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas, comentarios a nuestro invitado, el doctor Néstor Avendaño.
Les recuerdo que estamos transmitiendo este programa en vivo a través de Facebook Live para las redes sociales, a través de www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Muchas gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Doctor Néstor Avendaño, presidente de Copades, bienvenido al programa. Buenos días, Adolfo, ¿cómo has estado? Solicitamos a Néstor que nos acompañara esta mañana para que nos dé su lectura, su análisis de la evaluación del artículo 4, es decir, el desempeño de la economía de Nicaragua el año pasado, que hizo una misión técnica del Fondo Monetario que vino hace varias semanas a Nicaragua. Ellos, los técnicos, llevaron este documento, este análisis, al directorio del fondo en Washington, y allá en la capital de los Estados Unidos, las autoridades del fondo evaluaron y prácticamente han avalado el desempeño de la economía. ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Qué positivo tiene? Sí, Adolfo. Buenos días a la teleaudiencia. He de decir que el Fondo Monetario Internacional se ha limitado a expresar la evaluación del gobierno de Nicaragua. Porque he escuchado a muchos colegas, incluso algunos políticos, que el FMI fabrica sus propias cifras. No. Estas son las cifras del gobierno, incluso las proyectadas para el año en curso. Cabe reiterar que entre las cosas positivas que menciona el FMI está un supuesto robusto crecimiento económico, que este servidor siempre ha dicho, Adolfo, es insuficiente para reducir subempleo y pobreza. Ok, el Fondo Monetario dice que el Producto Interno Bruto de Nicaragua creció 4.7 el año pasado. Así es. Y que la inflación, este sí es un verdadero éxito, pero motivado por choques bajistas del sector externo. Bajó el precio del petróleo, estuvo a $30 el barril WTI en enero del año pasado, fue de 3.1%. O sea, tenemos, llamémosle, un importante crecimiento económico, yo no le calificaría de robusto, y una baja tasa de inflación, donde el deslizamiento cambiario no se nota, y es 5% anual. Otra de las cosas que nos dice el FMI es la reducción del desequilibrio externo. O sea, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se aproximó al 8% del Producto Interno Bruto. Pero no debemos olvidar la tendencia creciente que tienen las remesas familiares desde hace unos 2-3 años atrás al presente. También subraya en un año electoral un levísimo aumento del déficit fiscal. Eso es un éxito. O sea, antes, ¿cuánto nos costó las elecciones presidenciales el año pasado? Casi el 0.4% del Producto Interno Bruto, equivalente a las pérdidas del INSS hoy, ¿verdad? O sea, pero en años, digamos, 10 años antes, o 10 años atrás, ¿sí? O antes, todo año electoral se disparaba el gasto. Se disparaba el alrededor del 0.5%. Hoy ha reducido un poco. Parece que ese leve aumento del déficit fiscal obedece a que no hubo fiesta electoral. Parecía que no habían elecciones en Nicaragua. Y el FMI subraya de que el gobierno ha tenido un anclaje del déficit fiscal formidable y esto está contribuyendo a estos resultados macroeconómicos notables, ¿verdad? También habla sobre la solidez bancaria. O sea que las instituciones bancarias en Nicaragua gozan de mayor fortaleza. Se están aplicando las famosas pruebas de estrés financiero, aunque en silencio. En todos los países de economía avanzada, Adolfo, la superintendencia de bancos o el Banco Central, en este caso, los dos, publican los resultados de los estrés financieros. Aquí es un misterio. Y eso
yo creo que habría que corregir para crear una mayor confianza entre los usuarios del sistema financiero. El FMI dice que está fortalecido, por lo tanto yo me pregunto, ¿cuál es el temor de no publicar los resultados de las pruebas de estrés financiero? También el FMI menciona entre sus éxitos que las autoridades gubernamentales tienen que concentrar un diálogo sobre la política económica en 3 ámbitos. Y yo lo veo muy positivo. Uno es crear un espacio fiscal. ¿Para qué? Para poder enfrentar los riesgos económicos futuros, que incluso algunos de ellos provienen de conflictos políticos, ¿no? El otro es fortalecer la gestión del Banco Central. Hay que fortalecer la estabilidad financiera. Y el tercer campo del diálogo de las políticas, que lo veo muy positivo, es mejorar la competitividad internacional. O sea, así podría resumir, grosso modo, cuáles son los perfiles positivos de una evaluación del FMI que yo considero es la mejor entre los países centroamericanos. Ahora, el Fondo Monetario evalúa positivamente el hecho de que tuvimos una inflación baja, más remesas, más turismo, más inversión, o por lo menos en inversión extranjera directa se mantuvieron los niveles más o menos de los últimos años, que la estabilidad cambiaria, monetaria, financiera del país se mantuvo y que no hubo desequilibrio en ese sentido. Eso de cara a atraer inversiones extranjeras en Nicaragua, al clima de negocio, es bueno. Excelente. O sea, todo ese escenario de cómo está la economía en Nicaragua hoy es, yo diría, es el principal imán para atraer inversión extranjera directa, pero disiento de lo que dice el FMI, que los salarios son los más competitivos en Nicaragua, en Centroamérica, aquí en Nicaragua, para atraer esa inversión extranjera directa. No, pero yo siempre me he opuesto a esa afirmación, sencillamente porque si la aceptamos como economista, es oficializar la pobreza de los nicaragüenses, es oficializar la falta de educación técnica entre los nicaragüenses, es oficializar la desigualdad en la distribución del ingreso. O sea, eso el FMI lo mira como a tientas. ¿Tienen salarios competitivos? No. Nuestra mano laboral, nuestra fuerza laboral no es competitiva por su poca educación técnica. Por consiguiente, no hay que confundir estos asuntos y, por supuesto, la IED viene a Nicaragua porque aquí hay estabilidad macroeconómica y porque también tenemos un ambiente seguro para los inversionistas que vienen al país. Para terminar con las evaluaciones positivas del Fondo Monetario, otro de los aspectos es la proyección de crecimiento del 4.5% del PIB para el año 2017, uno de los más altos de Centroamérica, excepto Panamá. Creo que es muy bajo. Es bueno. Estar creciendo arriba de 4% es excelente en estos momentos, cuando florecen muchos riesgos en el ámbito internacional. No solamente por lo que ocurre en Nicaragua, sino también por la nueva política económica que trata de impulsar el actual presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ¿no? Creo que 4.5 queda por debajo. Nicaragua, estimado Adolfo, está ya desde hace 2-3 años atrás apoderado del estadio de crecimiento de entre 5% y 6%. Y lo seguimos subrayando. No es el crecimiento promedio anual de los últimos 4 o 5 años, porque eso es reconocer que el PIB ya creció más del 6% en esos periodos, si tenemos un 5%, ya que la moda ha sido 4,5%. O sea, los economistas que hablan de promedio anual, no nos referimos al promedio anual, nos referimos al crecimiento actual, anual, ¿verdad? Y yo creo que ya lo está demostrando el tema de los resultados económicos del ciclo agrícola que está terminando.
Aquí estamos creciendo más del 5% en este año. Hablemos ahora de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Específicamente, hay un aspecto, además de lo del Seguro Social, que llama la atención, además de lo de la NICA, que también lo vamos a tocar, que recomienda el Fondo Monetario. Primera vez que veo en una evaluación del artículo 4 que el Fondo Monetario se refiere a capitalizar el Banco Central de Nicaragua. ¿A qué se refiere el fondo con eso? Mira, si habla, el banco, a pesar que es la autoridad monetaria, el banco del gobierno y el banco de los bancos, no nos olvidemos de eso, también es una empresa financiera. Tiene su balance general, tiene sus estados resultados. O sea, lo que antes se conocía como pérdidas y ganancias, ¿no? Desde cuando se instaló en Nicaragua la famosa operación de mercado abierto, o sea, la venta de títulos, valores emitidos por el Banco Central en aras de mantener cierta estabilidad de precios y del tipo de cambio, comenzó a subir las pérdidas del Banco Central por una sencilla razón. El Banco Central tenía y tiene que pagar el mantenimiento de valor de esos títulos en Córdoba que emite y las tasas de rendimiento que te acuerdas eran del 20-25% en la estratosfera económica, que en ningún país del mundo se ha visto una tasa de rendimiento o de interés dolarizada por parte de un banco, y que actualmente es del 5%, donde la llevó nuestro buen amigo Antenor Rosales. ¿Te acuerdas? En la segunda reestructuración de la deuda por las quiebras bancarias, que también constituyen pérdidas del Banco Central. Por consiguiente, cuando el FMI habla de capitalizar al Banco Central, no significa, o solamente significa, que el gobierno central, con sus impuestos, comience a pagar las pérdidas que ha acumulado el Banco Central desde allá en los años 93, 94, hasta el presente. ¿Cuánto suman esas pérdidas, estimado Adolfo? Un poco más de 850 millones de dólares acumulados. 92-94 es cuando el gobierno de los Estados Unidos le suspendió la ayuda económica al gobierno de doña Violeta y ahí vino una especie de crisis. Sí, ¿te acuerdas que el gobierno del señor Bush padre, me acuerdo bien, yo siempre he trabajado en economía, donaba 100 millones de dólares cash para apoyo a las reservas, entiéndase, apoyo a balanza de pagos, y garantizar la libre convertibilidad del Córdoba en dólares, para evitar que el tipo de cambio en la calle, el mercado financiero y el mercado negro, dispararan el precio de la divisa. Pero por aquella famosa frase, ¿verdad?, que no se olvida históricamente de los yanquis caitudos, porque el presidente Bush reclamaba al gobierno de doña Violeta que llegaran a un acuerdo para todos los confiscados en los años 80, que ahora eran ciudadanos norteamericanos o estadounidenses, bueno, le quitó la donación. Y ahí vino la ley Helms-Burton, o la ley de el famoso waiver de la propiedad de para la propiedad. Nicaragua. Creó un problema porque, y fíjate que ese problema me recuerda a los momentos actuales también, que hay riesgos. Llegó el problema de tal manera, y esto que es parte de la historia económica de Nicaragua, el Banco Central tuvo que hacer recursos de todo el encaje en moneda extranjera que tenía el banco, que era poco, para poder atender la demanda de divisas. Otro aspecto que con esto de la capitalización del Banco Central, quiere decir que las quiebras bancarias, los CENIs que se emitieron con las quiebras bancarias en el año 2000 para acá, 2000 y 2001. Eso generaron una pérdida al Estado, se habló en algún momento de hasta 500 millones de dólares. Sí. Eso está en los libros todavía ahí pendiente. Sí, nunca fue trasladado al Ministerio de Hacienda, donde debió haber estado. Ningún presidente tiene capacidad legal para endeudar a los nicaragüenses. Yo recuerdo un hecho histórico también. En el caso de doña Violeta, cuando se emitió la deuda por las confiscaciones,
el gobierno de doña Violeta se dirigió a la Asamblea Nacional para que aprobara la emisión de los bonos, que hoy estamos terminando de cancelar. Que cancelamos el año pasado. Y que queda un remanente poco, ¿verdad?, para cancelar la disponibilidad que existe en el mercado sobre estos bonos por la propiedad indemnizada. Eso debió haber estado ahí, pero sigue registrado en el Banco Central. Por lo tanto, en la Asamblea Nacional se aprueba el pago anual de los, ahora se llaman bonos bancarios, ya reestructurados, y se le entrega al Banco Central. Pero el Banco Central solo agarra ese dinero para pagar los intereses de los CENIs, pues ahora bonos bancarios, pero quiere decir que esa deuda de 800 millones de dólares... No, el gobierno paga. Al gobierno a través de Hacienda es el que paga. Sí. Así es. O sea, entonces, para concluir, el Fondo Monetario le está recomendando al gobierno de Nicaragua sanear esa deuda del Banco Central. Sanear las pérdidas generales del banco, totales del Banco Central. Yo creo que nunca la vamos a sanear. Eso me acuerda cuando mis colegas centroamericanos me decían, Néstor, los de Costa Rica, por ejemplo, ¿cuándo nos van a pagar la deuda? Que no hemos pagado, ¿verdad? Yo creo que nunca, le digo, porque no hay capacidad de pago. Yo no veo al gobierno con una capacidad financiera y poder cancelar más de 800 millones de dólares en concepto de pérdidas de la autoridad monetaria desde los inicios de los 90 a la fecha actual. Antes de entrar con las recomendaciones del Fondo Monetario respecto al Instituto Nicaragüense del Seguro Social, tengo una pregunta de un televidente. ¿Cómo ve a Nicaragua de aquí a 5 años en temas económicos? Muchas gracias al compañero Néstor Avendaño. ¿De cuánto es la deuda actual de Nicaragua? ¿Cómo la valoran ustedes? Bueno, la deuda actual de Nicaragua oscila alrededor de 5.000 millones de dólares, la deuda externa, y alrededor de 1.000 millones de dólares la deuda interna, ¿verdad? Se habla como de 10.000 millones de dólares de deuda externa, pero otros 5.000 son las privadas. Especialmente Venezuela, que explica en gran forma esos 5.000. Estamos hablando de 3.600, 3.800 millones de dólares. Hay que aclarar un poco con la deuda. Es cierto que la deuda aumenta, pero como porcentaje del Producto Interno Bruto comienza a disminuir. Porque el PIB crece más que la deuda, ¿verdad? O sea que nosotros podemos considerar a Nicaragua como un país normalmente endeudado. Recuerda cuando éramos pobres, nos decían severamente endeudados. Cuando aquella famosa HIPIC. La HIPIC, ¿verdad? Ya hemos dejado ese escenario. Y ahora, ¿cómo vemos a Nicaragua aquí dentro de 5 años? Si se resuelven los problemas políticos, ya conocidos por todos, Nicaragua seguirá buscando el crecimiento del 6% anual. El estadio es de 6 a 7. Estamos en el estadio de 5 a 6. Ya dejamos de 4 a 5. Nos empantanamos entre 3 y 4 muchos años. Pero ahora yo creo que ya se ha aprendido del manejo macroeconómico en mejor forma, de tal manera que hasta el presidente Ortega es muy felicitado por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con el doctor Néstor Avendaño para escuchar sus consideraciones sobre las recomendaciones que hace el Fondo Monetario respecto al INS, el Instituto Nicaragüense del Seguro Social. Ya regresamos, no se vaya. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua
que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas. Con Plan Ahorro Meta Banpro, elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar con nosotros. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de señal abierta en televisión, a través de Facebook Live. Tengo un mensaje de un televidente a propósito de que queremos preguntarle al doctor Avendaño sobre las recomendaciones del INSS que hizo el Fondo Monetario. Dice, pregúntale al señor invitado si hay obligación del gobierno a través del Ministerio de Hacienda pagar aportes del INSS, dinero en caso de quiebra del INSS o déficit. Para que el INSS quiebre tendría que existir una quiebra total como la del 79, que quedó saqueado, y como en el 89 con billetes resellados. ¿Cuál es su comentario? Ningún instituto de seguridad social que yo sepa ha sido declarado en quiebra y cerrado. En el mundo. En el mundo. Nunca. Hay obligación estatal, independientemente del partido político en el poder, de que en un caso que el INSS caiga en una iliquidez total, como la que tuvieron 4 bancos allá en los años 2000 y 2001, que por eso quebraron, el Estado tiene la obligación de realizar las transferencias necesarias para seguir garantizando el funcionamiento del INSS. Eso significaría una gran carga al presupuesto de la República. Para evitar esa carga hay que hacer las reformas estructurales y administrativas que incluso el FMI está proponiendo en su evaluación. Vamos a eso. En esta evaluación del artículo 4 vuelve a tocar el fondo o hace una sugerencia sobre la necesidad de ponerle mucha atención a la situación financiera del Seguro Social. ¿Cómo ve esas recomendaciones del fondo?
Comparto en gran parte. Hay algunas que fastidiarían mucho a empresarios y trabajadores. Como es subir la cuota obrero patronal. Sí, porque ya también, tanto los empresarios como los trabajadores ya aportaron administrativamente, unos dando más cotizaciones, los empresarios, otros recibiendo menos beneficios de la jubilación, en este caso los trabajadores. Ir a meterle más carga a estos dos grupos no lo considero políticamente adecuado. Por lo tanto, hay que pensar en reformas estructurales y algunas reformas administrativas. Esas reformas estructurales, el Fondo Monetario recomendó, sugirió, porque el fondo no puede imponerle nada a Nicaragua, es una decisión que debemos tomar los nicaragüenses, así es. Pasar de 60 a 65 años la edad de retiro y elevar la cuota de cotizaciones de 750 a 1.500 semanas. El gobierno de plano descartó eso ya hace una semana atrás y dijo, este gobierno no lo va a hacer. Entonces, ¿qué otras alternativas quedarían para darle ese oxígeno que necesita el Seguro Social? Quiero aclarar algo. El FMI no dijo 1.500 semanas. Solo dijo revisar la cuota. Sí, pero quien planteó por primera vez las 1.500 semanas fue el gobierno en la reforma del año 2003. El gobierno propuso pasar de 750 a 1.500. Así, ahí sí se resuelve el problema del INSS, nadie se va a jubilar. No sé si ese fue el interés, pero yo creo que las reformas estructurales de elevar la edad de jubilación es apropiada, porque hoy la esperanza de vida al nacer es mucho mayor que la que existía cuando se fundó el INSS. Cuando se fundó el INSS se establecieron los 60 años. ¿Y cuál era la esperanza de vida al nacer? 48. Ahora que se tiene 74, 76 años, se oponen a 65. ¿Por qué será? Yo creo que es más por una acción populista económica de cara a elecciones, que yo por eso creo, Adolfo, que el INSS no se va a tocar este año para nada, hasta cuando pasen vamos a elecciones municipales y elecciones municipales. No conviene poner el tema en la agenda política. Creo que la reforma al INSS o lo que se haga sobre el INSS lo veremos hasta en 2018. Pero también propone otras cosas, por ejemplo, que el gobierno asuma algunos gastos. Indebidamente se pasó al INSS, y esto se demuestra económicamente hablando, el pago de pensiones reducidas y especiales. Eso es una obligación de nosotros los contribuyentes, a través del Ministerio de Hacienda, con nuestros impuestos, pagar esas pensiones reducidas, esas pensiones especiales, pero no cargar a los cotizantes con un pago de personas que no han cumplido con la ley. Porque esa es una decisión más política y también una decisión, si queremos llamarla de alguna forma, humanitaria del gobierno. Ayudarle a un montón de señores que no lograron pagar la cuota y que están ancianos ahora. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Así como el gobierno se preocupa por la niñez, yo creo que debe preocuparse por la vejez también. Y que los adultos y los jóvenes trabajen. Yo lo pongo los dos extremos, que es una acción humanitaria, es una acción estatal, proteger a los niños y a los ancianos, pero vía presupuesto de la República, no poner en jaque financiero al Instituto Nicaragüense. ¿Y eso podría hacerse? ¿El gobierno puede tomar esa decisión? Por supuesto. Sacarlos a ellos del seguro. Si fue un decreto presidencial que los metió ahí, que lo saque y lo ponga en el presupuesto general de la República. ¿Eso podría ayudarle al INSS? Por supuesto que sí. Le da oxígeno financiero al INSS. Yo creo que eso hay que hacerlo. También habla de reducir gastos operativos y de salud. De salud yo me opongo. Oye, el gobierno ya dijo, ¿verdad? El presidente del Seguro Social, Roberto López, el otro día presentó en una conferencia de prensa todos los millones de Córdoba que están destinando para muchos programas del Seguro Social, diabético, oncológico, maternales, bueno, una serie de programas que está asumiendo el Seguro Social
a favor de los asegurados, que pues sería un crimen quitarlo de nuevo. Sí, estamos de acuerdo. Comparto tu opinión. Pero creo que habría que revisar, Adolfo, la reducción de los gastos operativos. Gastos administrativos. Y operativos. Administrativos y operativos. Y creo que también, hay que revisar el mecanismo de ajuste de las pensiones. Fíjate que la pensión mínima se ajusta con la tasa de ajuste del salario mínimo legal que Cada año se va aumentando. que se acerca a 2 dígitos. Y eso quita oxígeno financiero. También habría que revisar el hecho de que ahora las pensiones están ajustadas con el incremento del salario promedio anual de los asegurados activos que están en el INSS. ¿Qué es lo que debe mover el ajuste de la cotización? El alza del costo de la vida. Entiéndase, la tasa de inflación. Si queremos también ayudar a las finanzas del INSS. Fíjate que en estos últimos 2 años la tasa de inflación fue de 3% anual, porque la inflación la medimos en Córdoba. 3.1. Es en un sistema de ajuste normal, esa sería la tasa de ajuste de las pensiones. Pero aquí nos acercamos a 2 dígitos. Son las cosas que hay que analizar más a fondo para una apropiada toma de decisiones públicas que salven, que rescaten al INSS. Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, el INSS todavía no es un tema que el gobierno ya lo tenga en discusión. Y más adelante han dicho que van a tomar en cuenta a todos los sectores socioeconómicos involucrados en esto para tomar una decisión. Otro aspecto que toca la evaluación del artículo 4 del Fondo Monetario dado a conocer ayer es que si bien la misión que vino a Nicaragua hace mes y tanto tocó someramente el tema de la NICAAC, ahora en esta evaluación que hizo el directorio en Washington lo toca más directamente y no ve la NICAAC como un riesgo a la economía. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Yo miré al FMI porque me reuní 2 veces con ellos, con la delegación que vino técnica, muy tímidos con la NICAAC. Probablemente, te diré, no sé con cuánto realismo o crudeza habrán dialogado con el gobierno con este problema. Es uno de los 3 riesgos que ellos mencionan. Pero se habló más de los otros 2 riesgos. El INSS, el tema de la caída del crédito petrolero, pero se habló poco públicamente de la NICAAT, a la cual creo que hay que agregar un cuarto riesgo, solo lo menciono, que es los efectos de la política económica de la administración estadounidense actual. ¿Qué veo con la NICAAT? La NICAAT señala sus efectos pueden afectar grandemente la disponibilidad de financiamiento externo y la alza de la tasa de interés de los futuros préstamos externos que realice el país. Hay más riesgo, ¿verdad? Pero el FMI se especializa en dar su efecto en un contexto internacional, pero no dice nada de lo que podría ocurrir en el ámbito financiero local. En eso creo que fue muy precavido el FMI. Yo te diré, Adolfo, en una economía muy dolarizada extraoficialmente como la que tenemos hoy, un problema de este tipo puede deteriorar al Córdoba. Y el deterioro del Córdoba significa pérdida de su poder adquisitivo. Cuestión que hay que analizarla más a fondo. Antes de irnos a la pausa, tengo 2 mensajes de 2 televidentes. Dice, la situación actual del INSS es un problema que se puede resolver de forma salomónica o es un camino sin salida y tener que subir las pensiones
y la edad de jubilación? Pregunta. ¿Las medidas que se han tomado en el INSS piensa que son eficaces o estamos a la espera de algo incierto? Muchas gracias. Atentamente, Guillermo Salazar. Tenemos otra pregunta que dice, buenos días, ¿qué posibilidades reales tenemos los nicaragüenses de recuperar la cartera de los CENI y las deudas de las privatizaciones y los deudores del Banco Popular Nacional? Pregunta el señor Ortega. Y tercero, las pensiones de las víctimas de guerra y las madres de caídos, ¿las pagan los empleadores con el 1.5%? ¿De dónde sale ese 1.5%? Vamos a hacer una pausa y al regresar responderá a estas preguntas el doctor Néstor Avetaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder.
Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía ya en la recta final con el doctor Néstor Avendaño. Las tres preguntas que hacían los televidentes. ¿Quién paga a las víctimas de guerra? Ese 1.5%. El otro televidente pregunta, ¿no hay más salida que elevar la edad de retiro en el caso del Seguro Social? Y el otro televidente preguntaba sobre las quiebras de los CENI. ¿Será posible recuperar esos recursos? Sobre el pago de las pensiones reducidas, la pagamos los cotizantes. La pagan todos los asegurados activos afiliados al INSS. Esos pagan la pensión reducida, la pensión especial, víctimas de guerra, etc. Sobre que si hay más variantes que la de aumentar la edad de jubilación u otra, hay una gran gama de variantes que no se limita a presionar a un grupo en particular o proteger a otro grupo en particular. Creo que eso, como dijimos hace un momento, trasciende a reformas estructurales, incluso preguntarnos cómo afiliar a los trabajadores del campo, que en este momento la seguridad social tiene un perfil más urbano que rural, y ese es un problema que tiene la seguridad social. Hay que analizar una gran cantidad de variantes estructurales y administrativas y operativas del INSS. Y la última pregunta que hablaban sobre los CENI, ¿verdad? Sí. Que si hay posibilidades de recuperar lo que la Contraloría General de la República denunció como un gran ilícito, 500 millones de dólares, que tú lo recordaste, de lo cual aproximadamente 230 millones son emisiones innecesarias, para poner un calificativo de CENI bancarios que se dieron en 2000 y 2001. Yo creo que todo esto está pendiente. Recuerdo muy bien que cuando el presidente Ortega corrió como candidato a presidente en el año 2006, en su plataforma de gobierno mencionó que iba a recuperar todo lo que le habían quitado a los nicaragüenses por las quiebras bancarias. Eso es algo que yo creo está pendiente, porque hasta el día de hoy no se ha cumplido. Por consiguiente, creo que es necesario también, tal vez ahí se oxigena un poco el gobierno para resolver los problemas del INSS. Una de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario es una especie de amortiguamiento fiscal, dice un ahorro del 1.6%. ¿Cuál es tu valoración de eso? Se lo dije a los miembros de la misión técnica, lo considero muy poco, porque habla de 1.6% del PIB en 2 años. Eso equivale a 110 millones de dólares anuales, como un colchón para enfrentar todos estos problemas que estamos analizando. ¿Qué son 100 millones de dólares? Para cualquier economía, y como la nuestra, aunque pequeña, nada. Nada. Se diluye rápidamente. Por consiguiente, yo creo que el costo, hay que comenzar, por supuesto, a crear, a formar esos amortiguadores, esos que en buenas épocas dejen recursos para el ahorro y usarlo cuando se presenten los riesgos. Pero los riesgos ya están vigentes en el mercado. Los riesgos ya se pueden observar rápidamente en algunas acciones financieras que está ocurriendo en el mercado local. Así que yo estimo que proteger la estabilidad del Córdoba, que proteger al Seguro Social, que protegernos por el fortalecimiento del dólar que encarece las importaciones provenientes de ese país, enfrentar las alzas de tasas de interés internacionales, incluso las que no están sometidas a riesgo alguno, pero que sí se trasladan por efecto de la política de tasas de interés de la Fed. Todas las tasas de interés van para arriba, todas las obligaciones, todas las deudas pasivos en dólares, sus costos financieros van para arriba. Yo creo que 100 millones de dólares anuales es muy poco. Yo creo que hay que cumplir las tareas políticas para mitigar los impactos de la Nica Alta.
En un minuto, ¿cómo va el desempeño de la economía en este último 5 meses? Muy bien. Y ojalá que terminemos así. Sería lamentable retroceder. La economía crece, como te dije, sobre el 5%, ponerle al menos 5%. La inflación baja porque los precios del petróleo han vuelto a descender comparado a lo que habían subido a finales del año pasado. El presupuesto manejado muy bien, como le gusta al fondo. El déficit en cuenta corriente creo que se está muy parecido a lo dice el fondo, al déficit que registramos el año pasado. O sea, no va a haber una ampliación de las necesidades de financiamiento externo. Y por supuesto, vemos la afluencia de inversionistas extranjeros al país, de tal manera que hay que recordar algo a la teleaudiencia. La forma en que estamos financiando el déficit externo es a través del principal flujo de recursos provenientes de la inversión extranjera directa. Las remesas familiares desde hace 3, 4 años han pasado a un segundo plano para enfrentar ese desequilibrio. Doctor Néstor Avendaño, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Estimados televidentes, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vamos. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.